Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:01 p.m, es un gusto seguir con ustedes acompañándolos en Meridiano Blue, hoy viernes 20 de junio, comenzando el puente festivo del Corpus Christi con muchas noticias. Tenemos reporte de carreteras, de aeropuertos, de fiestas en Colombia, de la final del fútbol colombiano, hay mucha información, pero por supuesto no cesa la batalla política. Vamos a hablar comenzando de esto, un rápido recorrido por lo que pasa en Colombia y en el mundo. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan en DITU, de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Se aprobó la reforma laboral, pero el presidente Petro no da tregua. El presidente Petro dice que retirará el decretazo, pero anuncia, dice él, una convocatoria, una papeleta en las próximas elecciones, dice el presidente, para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el presidente intentando derogar la Constitución de 1991, apelando a lo que él llama el pueblo. Catherine Ávila, desde el Congreso de la República, donde se aprobó hoy la reforma laboral. Ricardo, buenas tardes. Mire, lo hace a través de un trino muy largo en el que el mandatario anuncia que en las próximas elecciones será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Escribe el presidente Gustavo Petro, abro comillas, el constituyente ha sido ya convocado desde la presidencia. Creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho. Pues ante esto reaccionó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Y mucho menos esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo. No, la Constitución es clara. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. De manera que defendí mis principios, defendí los principios de la democracia, a lo que me comprometí en el discurso del 20 de julio, y pues ahí están los resultados. Una imagen del Congreso en alza, la más alta de los últimos 11 años. Ricardo, pues justamente en este momento el ministro del Interior, Armando Benedetti, acaba de salir a explicar esta propuesta del presidente. Escuchemos. Porque es que el debate de la Asamblea Constituyente está, y esas iniciativas se vienen discutiendo desde hace varios meses en el país por bases sociales, no por el gobierno. Mire, yo he sido invitado por organizaciones sociales independientes del gobierno que, a pesar de la postura del presidente de que no iba a convocar Asamblea Constituyente, el pueblo, organizaciones sociales en las cuales yo he estado dictando conferencias donde Pues mire, Ricardo, escuchábamos precisamente al ministro del Interior que está hablando en estos momentos y explicando la propuesta del gobierno nacional. El presidente también confirmó que derogará el decreto de la consulta popular y escribió en su trino diciendo pues que ya no es necesaria pues el poder constituido que hace las leyes, le obedeció al poder soberano que es el pueblo. ¿Cómo nos cambia la vida, Catherine? El mismo Gustavo Petro, que en 2018 y 2022 decía que no necesitaba una convocatoria a una asamblea constituyente porque él podía hacer los cambios requeridos con la constitución vigente, la del 91, hoy está desdiciéndose de lo que había señalado y de lo que se había comprometido, y dice que él quiere convocar sí a una asamblea constituyente para revocar y cambiar la constitución del 91. 5. Esta advertencia del presidente, que para diferentes sectores políticos sigue siendo una amenaza al Congreso, se da luego de la aprobación en conciliación de la reforma laboral, que será ley de la República, cuando la firme el presidente Petro en los próximos días. Jessica Gutiérrez. La representante María Fernanda Carrascal, quien fue la conciliadora y ponente de esta reforma, aseguró que se hizo un gran esfuerzo por lograr un texto de conciliación lo más cercano posible a la propuesta original, pues explicó que debido al poco tiempo disponible para presentar esta conciliación, se decidió acoger el texto aprobado por el Senado, ya que recoge el espíritu de trabajo que realizaron durante 2 años en la Cámara de Representantes. Si el corazón de la reforma laboral fue protegido en el Senado, decidimos que como teníamos tan poco tiempo para presentar esa conciliación, nos íbamos a acoger al texto del Senado porque tiene el espíritu de lo que aprobamos y concertamos en 2 años en la Cámara de Representantes. De ese
70 artículos aprobados en el Senado, 66 recogen ese espíritu. Y es que frente a este resultado, la representante celebró la aprobación de la reforma y destacó que ahora corresponde a la presidencia sancionar la ley, un paso clave para avanzar en la implementación. Cambiamos de tema, hablamos del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, le rinde un homenaje y dice: ahí está su curul, senador Miguel Uribe, esperamos que la pueda volver a ocupar en los próximos meses. La Fiscalía tiene indicios de que el atentado contra Miguel Uribe tiene motivaciones políticas, así lo dijo en una audiencia contra uno de los implicados, Juan Esteban Quintero. La más reciente captura en el caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay es la de William Fernando González Cruz, señalado de haber participado en la logística del plan y de haber transportado en un vehículo a dos figuras clave en el caso, alias El Costeño, quien aún permanece prófugo, y Catherine Martínez, alias Gabriela, una joven de 19 años capturada en Florencia, Caquetá, quien al parecer le entrega al adolescente la pistola Glock 9 milímetros, que hoy tiene entre la vida y la muerte al congresista. Noticias Caracol reveló fragmentos de la audiencia de alias Gabriela, donde la Fiscalía deja claro que lo ocurrido en la localidad de Fontibón fue un atentado político. La víctima, Miguel Uribe Turbay, es senador en ejercicio de sus funciones, precandidato presidencial, y la tentativa de homicidio se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia. Incluso la fiscal del caso detalló las diferentes alertas que se emitieron a la UNP y al alto riesgo que existía contra su vida. El senador, una persona públicamente expuesta, que había informado a la UNP en varias ocasiones la situación de riesgo en que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del gobierno nacional y pertenecer a un partido que se declaró en oposición sin que haya evidencia alguna de que él tuviera amenazas o riesgo por situaciones personales, familiares, económicas o de otra índole que hubieran motivado. La rápida reacción de las autoridades ha permitido la recolección de cientos de videos del día del ataque, incautado 8 celulares y realizado más de 43 entrevistas. Esta tarde imputarán cargos al último capturado. Y mientras tanto, la violencia se sigue expandiendo por el país. En la vía entre Riohacha y Maicao, en un peaje, el ELN detonó un carro bomba, dejando 2 humildes trabajadores asesinados. Hay una millonaria recompensa que ofrecen las autoridades para dar con los terroristas. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, se conocen nuevos detalles en torno a lo que fue este atentado ocurrido en horas de la madrugada en la vía que comunica Riohacha con Maicao. Lo primero para contarle es que las autoridades han definido entregar 150 millones de pesos como recompensa para quien dé información sobre las personas que estarían presuntamente vinculadas con este ataque terrorista. Y es que es importante decir que a partir del testimonio de los miembros de la comunidad fue posible establecer que al menos 13 personas participaron en este ataque con un carro bomba ocurrido hacia la medianoche. Al parecer, estas habrían llegado a bordo de diferentes vehículos, pero habrían descendido los que estaban en el vehículo que tenía el explosivo. Avisaron a los trabajadores que estaban en turno que se retiraran porque iban a explotar el vehículo. Sin embargo, no tuvieron tiempo de avisarle a los 2 trabajadores que en ese momento estaban tomando una siesta. Estamos hablando de uno de los vigilantes y de una de las mujeres encargadas del cobro en la caseta, quienes para las 12 de la medianoche estaban tomando un descanso. Fue por esto que cuando se produjo la explosión fallecieron estos 2 empleados pertenecientes a la concesión Santa Marta Paraguachón. Importante también contarles que están pidiendo un refuerzo en el pie de fuerza en la zona para poder atender los problemas de orden público, no solo en Maicao, sino también en Manaure y en Riohacha, y están esperando que miembros del ejército acompañen los viajes en la vía y teniendo en cuenta también la que comunica a Maicao con Riohacha a través de Albania, para así darle garantías de seguridad a los transportadores de carga y a los buses intermunicipales para que sigan transitando en el sector, Ricardo. Y en Antioquia hay alerta por ataques terroristas contra torres de energía. Hay 4 estructuras, 4 torres que han sufrido graves daños en las últimas horas. También atentados terroristas cometidos por el ELN en Yolombó, en San Roque y, como si fuera poco, incluso en la propia ciudad de Medellín. Héctor Santamaría. Las autoridades en Antioquia no han escondido su preocupación por la escalada terrorista que ha sufrido el departamento en algunas torres de energía en el Valle de Aburrá y el nordeste antioqueño. El último hecho sucedió en la vereda La Guinea de Yolombó, donde 2 estructuras fueron dinamitadas. El alcalde Amador Pérez. Que habían sentido una explosión que nunca se les había presentado en su vida.
Se reunieron varias personas, quedaron sin energía. Yo les di parte de tranquilidad. No fue el único atentado que se reportó, pues hubo una explosión de una torre de energía perteneciente a la línea de conexión energética Medellín-Cisneros-San Roque. En una segunda estructura se hallaron 2 artefactos explosivos que no fueron detonados. Y finalmente en Medellín se dio el tercer ataque de la semana en La Somadera. El alcalde Federico Gutiérrez. Aquí tenemos que activar todas las labores de inteligencia para prevenir más atentados en la ciudad de Medellín y ojalá en todo el país. Que no sea que después tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas. Los responsables serían el ELN en San Roque y Medellín, mientras que las disidencias en el municipio de Yolombó. Y en el Valle del Cauca refuerzan la seguridad. Hay 3 municipios del norte del Valle con toque de queda y prohibición de parrillero hombre, además de la llegada de un bloque de búsqueda antiterrorismo. Lina Vera en Cali. Ricardo, buenas tardes. La misión primordial que tiene este bloque de búsqueda es identificar, encontrar y capturar a los integrantes de las disidencias Jaime Martínez que están detrás de los 3 atentados con explosivos registrados en Cali hace algunas semanas. Son en total 700 policías, entre los que se encuentran investigadores y expertos en inteligencia y antiterrorismo, los que llegaron a la ciudad. El alcalde de Cali, Alejandro Deer. 0 tolerancia con los violentos. Por eso no vamos a perdonar los ataques que ocurrieron en Cali hace 2 semanas. Ya llegó y ya está trabajando el bloque de búsqueda que solicitamos al gobierno nacional, un bloque de búsqueda contra el terrorismo, el cual vamos a utilizar para ubicar y desarticular esas redes terroristas. Y vamos a llevar a la justicia a cualquiera que se le ocurra agredir a Cali. Por otro lado, otros municipios en los que se implementaron medidas restrictivas para evitar alteraciones al orden público son Roldanillo, La Unión y Zarzal. Estamos hablando del toque de queda que se implementará entre las 9 de la noche y 5 de la mañana y la prohibición del parrillero hombre. Mientras que en Buenaventura se conoció que otra comunidad está confinada por la presencia de grupos armados. Se trata de habitantes del resguardo indígena Chachabuó, donde más de 120 familias no pueden salir de sus viviendas por el temor, Ricardo. Y hablamos ahora del plan Éxodo. Estamos al inicio del puente festivo, más de 3 millones de vehículos recorriendo las carreteras de Colombia. Cristian Correa. Inicia la temporada de vacaciones de mitad de año. El primer puente festivo de Corpus Christi. Las autoridades esperan que cerca de 3 millones de vehículos se movilicen por las carreteras del país. Aproximadamente 5.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional de Tránsito y Transportes estarán vigilando las carreteras colombianas. La coronel Susana Blanco, la directora nacional de la Seccional de Tránsito y Transportes. A nivel nacional estamos hablando de los 5.000 policías de la Dirección de Tránsito y Transporte, pero de acuerdo a la orden del señor director general de la Policía Nacional, vamos a trabajar de forma coordinada con todas las especialidades de la policía, los comandantes de departamento y metropolitana. Lo importante es que el ciudadano encuentre un policía, se sienta tranquilo, se sienta confiado y sienta que este puente, este fin de semana, este puente festivo puede descansar. Desde la terminal de transportes de Bogotá esperan que cerca de 150.000 usuarios lleguen hasta este punto buscando destinos principales en la costa Caribe, la costa Pacífica y los Santanderes. Y hablamos de las noticias del mundo. Se cumple una semana del conflicto entre Irán e Israel. Los ataques de lado y lado continúan mientras se activa la diplomacia internacional para detener la guerra. Es poco optimista, muy poco optimista el presidente de Rusia, Vladimir Putin, frente a lo que está pasando entre Israel e Irán. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. En Ginebra hay una reunión a nivel europeo y en el Consejo de Seguridad de la ONU están reunidos los países miembros para tratar de reconducir la situación en la mesa de negociación. Todos con el mismo objetivo y justificando que Irán no haya sido suficientemente transparente con sus aspiraciones nucleares como causa de que Israel lo bombardee. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, intervino en el Consejo de Derechos de la ONU en Ginebra, donde acusó a Israel de cometer crímenes de guerra al atacar sus plantas nucleares y pidió a la comunidad internacional que actúe para detener esta agresión. We were supposed to meet with Americans on 15 June to craft a very promising agreement for peaceful resolution of the issues fabricated over our peaceful nuclear program. Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Alemania y Francia, junto a su homólogo iraní, tienen 2 cuestiones principales a discutir. Primero, si los iraníes están dispuestos a renunciar a su insistencia en que pueden enriquecer uranio totalmente o, de no ser así, hay margen para negociar. Pues Teherán ya dijo que no negocia mientras Israel ataque. Israel no negocia hasta que no acabe con todo el programa nuclear iraní y sus misiles balísticos. Y Estados Unidos no negocia mientras Irán insiste
insista en enriquecer uranio. Un galimatías, un círculo vicioso de nunca acabar, y en el terreno, Irán atacó la ciudad israelí de Haifa en el norte del país. Ante esta escalada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró estar preocupado por la posibilidad que el mundo se esté dirigiendo hacia una tercera guerra mundial. Putin dijo que existe un gran potencial para el conflicto en el mundo y que está creciendo. Y también Putin habló de su guerra con Ucrania, una declaración que le está dando la vuelta al mundo. Dijo clarito y directo: toda Ucrania es nuestra. Ya lo he dicho muchas veces, considero que los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra, sentenció Putin. Por último, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que el país debe estar preparado para una campaña prolongada contra Irán. Nos hemos embarcado en la campaña más compleja de nuestra historia para eliminar una amenaza de tal magnitud contra un enemigo de tal magnitud que debemos estar preparados para esta campaña de largo tiempo, dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí. 1:17, saludo en segundos al señor exministro y exfiscal general de Colombia, Alfonso Gómez Méndez. Antes, rápidamente, pincelada de deportes, Octavio, con la molestia de Falcao García con los arbitrajes y con los finalistas del fútbol colombiano. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos precisamente de eso, lo que nos deja ya la final del fútbol colombiano, también del Mundial de Clubes. Ya se jugó un primer partido, a esta hora está jugando Chelsea-Flamengo y en un rato va a jugar Boca, así que estaremos todos pendientes de eso, también de la Copa Oro y de todas las novedades con respecto al deporte en minutos acá en Meridiano Blue.